En el vídeo anterior sobre la historia de los juegos de mesa, vimos cómo poco a poco estos se fueron profesionalizando, lanzando algunos títulos que a día de hoy todavía están presentes. Y muy presentes entre todos nosotros. ¿Y ahora qué nos toca? Pues ojito, que en esta década de los 60 no solo llegaron títulos bajo el nombre y apellido de una de las personas que más han hecho por los juegos, sino que es ahora cuando una empresa que se fundó para hacer cosillas con jugueteras nos trajo muchos juegos que hoy son emblemáticos y que estoy convencido que lo pusisteis en alguna de vuestras cartas de los Reyes. Así que ya sabéis, poneos cómodos, coged un bocadillo de nocilla, papel y boli, porque nos lo vamos a pasar muy bien en este viaje a la historia de los juegos de mesa. Este vídeo va entre los años 1960 y 1969. Yo no sé a vosotros, pero a mí los años 60 me vuelven loco. ¡Vaya pedazo de década! En serio, si hubiéramos tenido redes sociales en esos años, la gente estaría ahí, dándole like y compartiendo memes de todo lo que pasó. ¿Que no me creéis? Ya veréis, en plan rápido os voy a contar alguna de las tantas cosas que pasaron. 17 países africanos lograron conseguir su independencia después de años de buscarla. En 1960, Fidel Castro se sienta en la silla de Cuba y en lugar de levantarse a tomar un café, se quedó ahí por unos 50 años. A esto yo lo llamo ser fiel a la causa. Y ya que estaba, pues también empezó una relación de amor-odio, más odio que amor, con Estados Unidos, que casi termina con un lanzamiento de fuegos artificiales un poco más gordos de los que se ven en una mascletada de Valencia. John Kennedy ganaría las elecciones en Estados Unidos, ahí, todo guapo él, que ya daría mucho de qué hablar. Y mientras que él ganaba las elecciones, otro tío guapo muy cerca de donde él estaba, llamado Martin Luther King, inicia el movimiento de derechos humanos y se marca uno de los discursos más molones de toda la historia. Sí, ese que empezaba diciendo «¡Tengo un sueño!». En Alemania no se les ocurre otra cosa que la mejor idea de unir un pueblo tras lo ocurrido años anteriores era meter un muro ahí en medio. Y otras cosas no, pero una canción muy chula sí que se puede decir que llegó gracias a esto. Por cierto, hablando de música, telita la de música guapa que tuvimos. Los Beatles lo petaron por todo el mundo. Y si no te gustaban los Beatles, tranquilo, que los Rolling Stones eran una muy buena alternativa. Y si no eras de música, que eras más de cine, tenías mucho para elegir. ¿Que te iba el suspense? Pues Alfred Hitchcock te daba Psicosis o Los pájaros. ¿Que lo tuyo era la ciencia ficción? Pues el Kubrick sacó 2001 Una odisea en el espacio. ¿Que te gustan los vaqueros? Pues ahí tenías para elegir al bueno, al feo y al malo. ¿Y que lo tuyo era el humor? Pues podías elegir entre mucho repertorio. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, otra vez de Kubrick, La pantera rosa, El apartamento, La ciudad no es para mí de Paco Martínez Soria o El patatecito de Cantinflas. Y sin salir del mundo del cine hay que recordar cuando Marilyn Monroe apareció flotando en su piscina y los medios de comunicación a los Sálvame se volvieron locos. Por cierto, esta imagen la voy a poner aquí, al lado de la del Kennedy. Ya tú sabes. Ah, que se me olvidaba, que en esta época es cuando se escribe una de las mejores comedias de la historia, que es La extraña pareja. Y no nos vamos a ir de Estados Unidos porque, como a estos no les gusta perderse nada, se apuntan a lo de Vietnam. Y esto les llevó consigo, aparte de salirse por patas unos años más tarde, que aparecieran unos tíos con los pelos a lo de «me acabo de levantar y no me he duchado», proclamando paz y amor. Y el trabajo para el al lado. Ah, que es broma, que cuando se ponían, ¿eh? Y si no, ahí estaba Wolfsburg. Que menudo festival se montaron los gachos. Bueno, a ver, todo hay que decirlo, que muchos fueron a lo que fueron. ¿Y sabéis quién se lo pasó cañón esos años? Los amantes de las conspiraciones, porque aparte de lo de la Marilyn Monroe, estaba el Oswald que se ventiló al Kennedy, luego vino James A. Ray que se cargó a Martin Luther King, y como no hay dos sin tres, Sirhan le dijo a Bobby Kennedy, chaval, te vas con tu hermano. Pero eso sí, les faltaba lo mejor de todo, un aterrizaje a la luna. Esto les volvió muy locos, vamos, que todavía siguen diciendo que si se llegó o no se llegó.
En resumen, que si el mundo sigue dando vueltas después de todo lo que pasó estos años, casi es un milagro, porque me he dejado unas cuantas cosas para mentar, porque esto es un canal de juegos de mesa y aquí hemos venido a hablar de este mundillo del ocio de los dados, cartas y figuritas. Y en estos años se vivieron cosas muy chulas mientras el mundo estaba patas para arriba. Y la primera de estas cosas chulas nos hace viajar a la tierra del señor Conde Drácula, en concreto Rumanía. Mordecai Merovitz era un administrador de correos y experto en telecomunicaciones israelí, amante de los juegos mentales como el Joto, que se basaba en el Balls and Cops, un juego con años de historia de lógica que se jugaba con lápiz y papel y consistía en intentar adivinar una combinación de elementos, generalmente números o palabras, en una cantidad concreta de intentos. Mordecai, en 1968, comienza a trabajar en una adaptación de dicho juego con intención de comercializarlo, y trabajó con una variante donde el secreto a descubrir serían los colores. Así que se hace con una tabla de plástico y esta la divide en dos secciones. En un extremo es donde uno de los jugadores colocaría las fichas con un orden en concreto que se deberían de descubrir, y la otra zona, que ocuparía el 90% del tablero, el segundo jugador tendría que intentar dar con la solución en un total de 10 intentos. El juego lo bautizó como Mastermind, y una vez que finalizó el diseño, no es hasta 1970 cuando presenta la idea a las principales jugueteras y hace una muestra del juego en la Feria Internacional de Juguete de Nuremberg. Y fueron los de Invicta Plastics los que se hicieron con los derechos de distribución del juego y lo lanzaron al mercado en el 1972. Y desde entonces no ha habido ni una sola tienda que no haya tenido una copia o alguna de las variantes del Mastermind para vender, y estoy convencido que tú que estás viendo este vídeo también has jugado con él. Y mientras, ¿qué estaba pasando en Europa? Bueno, hay que entender que estos años el mundo se estaba encontrando ante una serie de cambios marcados por el crecimiento económico, la expansión del comercio internacional y la consolidación de los bloques económicos establecidos tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Pues ¿cómo se traduce esto? Pues en más creación de empresas. Y esto lleva al surgimiento de muchas jugueteras, como por ejemplo en España con Educa, una empresa fundada en 1977 en Sabadell, y tras la fusión con Sallent Hermanos nacería Educa Sallent Sociedad Anónima. Esta empresa supuso un gran avance para la ciudad, dando muchos puestos de trabajo y trayendo sobre todo rompecabezas. Y a día de hoy Educa, aparte de formar parte de la historia de los juegos de mesa en España, también es una de las principales responsables que nos llegaran grandes títulos. Y al igual que Educa, también estaba Borràs, una empresa ya veterana que en estos tiempos Manel Borràs Planas hereda la dirección de la compañía y le da un cambio de enfoque. Hace un estudio de mercado y se fija que juegos como el Cluedo, el Monopoly o el Risk están triunfando en todo el mundo, y corre para cerrar un acuerdo con las diferentes empresas que poseen los derechos de distribución de los juegos para poderlos comercializar en España. Y al igual que Educa, está Falomir. Falomir era una empresa que se había fundado en los años 40 para vender sobre todo juguetes educativos, y ahora con el crecimiento económico que estaba empezando a surgir en España, quiere hacer crecer su catálogo de juguetes, así que se mete de lleno en la venta de juegos de mesa. ¿Y cuál era la mejor forma de hacerlo? Pues con los juegos tradicionales. Y en este momento se empieza a ver por toda España muchas copias de la Oca, del Parchís, del ajedrez y juegos que no tenían licencia. Vamos, que iban a lo fácil. Y aparte de todo esto, también teníamos anécdotas curiosas como fue el tema del futbolín. En España hay referenciados futbolines desde el año 1880. Y durante la primera quincena del siglo XX, en varios países de Europa surgieron personas que lo patentaron a su nombre, todos introduciendo algunas variaciones. Y en España fue el gallego Alejandro Finisterre cuando en 1937 decide patentarlo a su nombre, y tras exiliarse por la guerra, en los años 60 vuelve al país y se da cuenta que su juego, por así decirlo, estaba casi en todos los bares. Pero él no había visto ni una peseta, porque había una empresa valenciana que estaba distribuyendo el futbolín por su propia cuenta
atribuyéndose los muy sinvergüenzas todo el éxito del mérito del juego. Y es que si el juego tenía cierto éxito en el pasado, es en los años 60 cuando el furor por este explota y se asienta dentro de la cultura mundial, y en especial en la hispana. Todo esto solamente en España, pero es que en el resto de Europa también estaban pasando cosillas, con más o menos fuerza, puesto que a diferencia de otros años, ahora no parecía que hubiera un gran título europeo que sobresaliera por encima del resto, y la producción de juegos daba la sensación que estaba más centrada en editar títulos a cascoporro. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Inglaterra, con Waddingtons, que sacó más de 50 títulos, contando entre nuevos y reediciones de sus éxitos como el Cluedo o las distribuciones del Monopoly. Algunos de los títulos nuevos que sacó para estos años fueron el Fórmula 1 del 1962, que era, como su nombre indica, un juego de carreras donde el movimiento lo decidía el jugador y no los dados. Y hay elementos interesantes como un tablero de mando que se parece a los salpicaderos de un coche, con sus controles de velocidad y todas esas cosas. También sacó en el 1965 el How Snap, que era un juego rompecabezas donde tenías que retirar piezas de una tabla de madera procurando que una de las tablas que lo apoyara no se moviera. Y en ese mismo año también sacan el Table Soccer, una derivación del Subbuteo con sus propias reglas que surgió ante la imposibilidad de Waddingtons por hacerse con los derechos de distribución del clásico juego de fútbol. Y sobre todos, el que seguramente fuera su juego más destacado en esta década fue el The Business Game del 1965. Este juego de gestión, que fue creado por Peter y Philip Berger junto con sus respectivas esposas Kathleen y Audrey Berger, le pusieron el nombre de Mine Million y vendieron los derechos a Waddingtons en 1965. Y estos le rebautizaron el nombre al que hoy se conoce. El juego es muy simple a la vez que interesante. Este trata en que en una partida de 2 a 6 jugadores, estos extraen, transportan y venden estaño en forma de unidades de producción para que el primer jugador que consiga $1.000.000 sea considerado el ganador. Y dejando a Waddingtons, vamos a hablar de Spears & Sons, la otra gran empresa inglesa de juegos de mesa. Estos, a diferencia de los primeros, están decidiendo hacer las cosas de otra forma. Sí que es verdad que sacan algún que otro juego, aunque no muy destacados. Aquí lo que hacen Spears & Sons durante estos años es afianzar relaciones, así que cierran varios acuerdos con Milton Bradley, Ravensburger y 3M, de la cual ya hablaremos dentro de un momento. Y ya que hemos mentado a Ravensburger, ¿qué tal si nos vamos a Alemania? Pero tranquilos, que esto va a ser un viaje rápido, ya que la situación económica del país bávaro no estaba para muchas fiestas. La separación entre Alemanias afectó mucho al país y las empresas tuvieron que adaptar mucho lo que venía a ser su producción para poder seguir adelante. Así que los grandes despilfarros de antaño ahora no se iban a ver. Pero esto no hizo que mis queridos amigos de Ravensburger no sacaran nada. Porque algo hicieron. Poco, pero hicieron. Y en el 1964 lanzan Wildlife, un juego desarrollado por el activista y receptor de los derechos animales Peter Ryer en colaboración con el apoyo del Fondo Mundial de la Naturaleza. El juego trata sobre la protección de las especies y la posibilidad de preservarlas mediante el uso específico de programas de captura y cría. Un juego que, como estáis viendo, muy de nicho, pero es que en el momento de su salida funcionó muy bien en su país natal y cosechó muy buenas ventas, porque la verdad es que la caja venía muy cargada con muchísimos detalles. Y ya, porque de Ravensburger poco más se puede destacar estos años. Bueno, sí, que lanzaron un montonazo de puzzles. Y la otra empresa alemana, Smith Spiel, también deciden poner un poco el freno a lo que viene a ser la producción de los juegos. Estos toman unas medidas muy parecidas a las de Spears & Sons y prefirieron fortalecer las relaciones con otras empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, antes de apostar por el juego nuevo. Y entre estas empresas estaban Spears & Sons, Milton Bradley y 3M. Porque sí, aquí vuelven a aparecer los chicos de 3M. Y tranquilos, que ahora sí que sí, nos vamos a ir a Estados Unidos para hablar de una de las empresas que, aparte de pegamentos que lo pegan todo,
hicieron mucho por la historia de los juegos de mesa. Es muy posible que este logo os suene a muchos, y es que la empresa 3M es conocida por hacer de todo, desde material de papelería, suministros de limpieza, reabastecimientos, y que desde su fundación en 1902 ha vivido de la investigación. Vamos, fíjate si han hecho cosas que ellos mismos son los que crearon el POSIT. Pues estos mismos, en la década de los 60, se fijaron en el mundo de los juegos de mesa, y es entonces cuando abren una división dedicada a estos. Para ello se hacen con los servicios de eminencias reconocidas dentro del mundo como eran Fred Bushler, Alan Randolph y sobre todo Sid Sackson, del que por cierto tenéis un vídeo en el canal hablando de su vida. Y bajo el sello de 3M Bolshevik Games Series salen al mercado varios juegos de temática mucho más seria y de mayor dificultad de lo que la gente estaba acostumbrado hasta entonces. Algunos de estos títulos fueron el Twitch del 1962 de Alex Randolph, que es un juego con cierto parecido al Hex, pero utilizando un tablero de clavijas cuadrado de 24×24, donde cada jugador posee un número de clavijas que ha de enlazar con las de su color intentando conectar sus lados para ganar el juego. Otro de los títulos que destacó de Alex fue el Blackheart, un juego abstracto de 2 jugadores que presentaba una batalla naval sobre un tablero de 11×11 donde uno de los jugadores llevaría una flota de barcos que ha de procurar escoltar ante las embestidas de la tropa naval del contrincante. Saxon, por su parte, aportó títulos como Bazar en el 1967, un título abstracto que tenía como objetivo la combinación correcta de fichas para obtener una de las cartas objetivo que se habían elegido al comienzo de la partida. Pero sobre todo, el juego más destacado de esta línea y posiblemente de la década fue el Akir del 1963. Un juego de estrategia empresarial donde los jugadores debían de intentar hacer crecer su posesión para erigirse como ganador. Akir es considerado como uno de los mejores juegos de estrategia de la historia y es un juego de los que se usan como ejemplo cuando algunos diseñadores comienzan a trabajar en un juego de estrategia. Durante el tiempo que 3M mantuvo su división de juegos, dio grandes títulos, como el Feudal de 1967 de Fred Bushler, una especie de ajedrez que utilizaba figuras medievales y las ponía a luchar en un tablero donde podían competir hasta 6 jugadores, o el Win, Place and Show del 1966, un juego de estrategia de carreras de caballos donde los jugadores gestionaban a los equinos teniendo en cuenta detalles como la potencia, la resistencia o la velocidad. Y muchos juegos de temática más adulta y compleja de lo que se podía esperar. Y es que ya vimos en vídeos anteriores que el público empezaba a demandar títulos más exigentes, y de ahí que surgieran empresas como 3M o Avalon Hill. Sí, porque los de Baltimore esta década tampoco se la querían perder. Y eso que estuvieron a punto de hacerlo, porque en 1962 algunas de las malas decisiones del dueño de la empresa, Charles S. Roberts, les hizo contraer una deuda con Eric Dodd, el dueño de la empresa Monarch Service, y en ese momento Avalon, para subsanar dichas deudas, pasó a formar parte del grupo de Monarch Service y ser una empresa subsidiaria de esta. O sea, que los de Monarch controlarían todo lo que se haría en Avalon. Y así ha sido durante 36 años. Y oye, lo que se dice mal, no le fue a la compañía en esta década. Porque fue entonces cuando surgieron juegos como el 1914, el Africa Corps, Midway o Blitzware. Todos ellos de corte más adulto y pensando en esos jugadores exigentes y que dentro de su mercado causaron bastante éxito. Y este cambio de tendencia entre la gente se ve reflejado por el surgimiento de personalidades como Sid Sackson, del que hemos hablado hace poco, el cual es considerado el padre de los juegos modernos y un gran coleccionista con más de 18.000 títulos en sus estanterías. Suyos son, además de los juegos mencionados, el Focus, lanzado en 1963, un juego abstracto donde los jugadores intentan realizar movimientos y capturar piezas de tal manera que a sus oponentes no les quede ningún movimiento restante. También lanzó el The Case of the Elusive Assassin en el 1967, un juego al más puro de persecución del gato y el ratón, donde uno de los participantes hace el papel del asesino y el resto de los jugadores han de procurar pillarle antes de que cometa el crimen.
También lanzó el Venture en 1968, un juego de cartas donde los jugadores compran empresas utilizando su baraja. Pero por encima de todos los juegos que sacó, Saxon destaca por su libro A Gamut of Games, del 1969, el cual podéis encontrar en castellano titulado como Un montón de juegos. Este libro es una biblia para los amantes de los juegos de mesa, y aquí no solo se habla de la historia de estos, sino que también Saxon ofrece juegos de su invención para que el lector pueda disfrutarlos libremente. Vamos, lo que hoy se conoce como print and play. Aparte, es en este libro donde por primera vez se le da a Elizabeth McGee la autoría del Monopoly. Y si os gustan los juegos, de verdad, intentad haceros con un ejemplar de este libro porque lo vais a agradecer. Y al mismo tiempo que esto pasaba en Chicago, la gente de Marvin Glass, de las que ya hablamos de ellos en el vídeo de los años 40, por si no os acordabais, estaban a punto de revolucionar el mercado. Marvin Glass era una empresa que se dedicaba a inventar cosas, y luego esos inventos los vendían a jugueteras. Su primer gran éxito fueron los dientes castañantes, y tras unos años sin terminar de despegar, en 1960 dan con el Mr. Machine, un juguete que una vez montado, el niño tenía un robot que se movía. Este éxito que vendieron por medio de la empresa Ideal le supuso a Marvin Glass la posibilidad de cerrar más acuerdos con otras compañías, produciendo auténticos productos que todos conocéis. Para que os hagáis a la idea, sin irnos de Ideal, Marvin Glass ofrece a la compañía el concepto de uno de sus trabajadores, Gordon Ballou, que consistía en adaptar el clásico juego de escaleras y serpientes, pero esta vez con piezas construidas. Y la idea gustó mucho a Ideal, los cuales llamaron a uno de sus diseñadores, Hank Kramer, y este la adaptó a un juego de mesa cuyo fin sería la de que los jugadores irían montando trampas para capturar a un ratón. Y es así como nace el clásico Mouse Trap del 1963, o sea, el atraparratón de toda la vida. Como veis, los juegos ahora estaban pasando a otro nivel, ahora todo era como mucho más técnico y trabajado. Y es que junto con Ideal, otro de los grandes beneficiarios de los inventos de Marvin Glass fueron los de Milton Bradley. Todavía no vamos a hablar del mega éxito que idearon los de Marvin Glass para Milton Bradley, esto ya llegará. Para ahora lo que tenemos que decir es que los chicos de Massachusetts en 1960 celebraban su centenario y lo querían hacer por todo lo alto. ¿Y qué mejor forma para celebrarlo que reeditar el que fuera su buque insignia durante tanto tiempo? Y es que en el 1960 reeditan el Checkered Game of Life, ahora titulado The Game of Life, a secas. El juego seguía con la misma base de su antecesor, intentar reflejar los acontecimientos de la vida que atraviesan las personas, y es en esta versión que le hacen un lavado de cara por completo. Se reestructura el tablero, se le ponen componentes de mejor calidad y los actos morales del original se suavizan bastante. Y es esta versión, con sus adaptaciones temporales, la que hoy en día se comercializa, y en Estados Unidos es un auténtico locurón de ventas. Por supuesto, en esta década no pudieron faltar todos esos juegos que se utilizarían para rellenar estanterías en las tiendas. En 1962 se lanza Password, que adaptaba el concurso de televisión del mismo nombre que se empezó a emitir un año antes, donde el objetivo es que una persona haga que su compañero de equipo diga la contraseña dando la pista de una palabra y así obtener 10 puntos. En el 1964 lanzan el The Beatles Flip You Week Game, y sí, su nombre no os engaña, esto es un juego de los Beatles, y es que los chavales de los pelos a lo loco estaban causando un auténtico boom en todo el mundo, y claro, tonto el último en perder la oportunidad. ¿Y cuál era la finalidad del juego? Pues fichar a los 4 integrantes del grupo de Liverpool, así, tal cual. En 1965 lanzan el Go for Broke, donde cada uno de los participantes recibiría una cantidad de dinero y tenían que intentar arruinarse a base de apuestas. Y por supuesto no podían faltar juegos muy simples que recordaban a conceptos de antaño. Un ejemplo de ello es el The Captain America Game del 1966, donde los jugadores tomarían el control del Capitán América y Bucky, y estos se moverían por el tablero y dependiendo de la casilla donde caigan, interactuaban con aliados como Iron Man, Spider-Man o la Avispa, o por el contrario, les tocaría tener penalizaciones si caían en una casilla del villano.
esto era un churro de juego, ¿para qué negarlo? La verdad es que Milton Bradley sacaron un montonazo de títulos, más de 50, pero ante todos estos hay dos que sobresalen del catálogo. El primero es la colaboración con Marvin Glass que os he comentado antes. Y aquí os pido por favor que todos os levantéis si estáis sentados y os pongáis la mano en el pecho porque toca hablar de El Operación. En 1965 se lanza este juego que trataba de extraer las partes del cuerpo de un paciente procurando no tocar los lados metálicos y si lo hacías se encendía una luz que hacía de nariz. El prototipo pertenece a John Spinello, que vendió sus derechos a la empresa de Marvin Glass por $500 y el compromiso de un contrato de trabajo cuando finalizara sus estudios, cosa que no llegó a pasar. Y los de Marvin Glass, a su vez, le vendieron la idea a Milton Bradley, y desde el momento de la concepción del juego, la empresa apostó muy fuerte por este, con campañas en televisión, muchísimos anuncios en folletos y llenando las principales empresas distribuidoras del país de cajas. Y para su salida el 27 de marzo de 1965, el juego barrió en ventas, lo que hizo que, sumando lo que estaban ya ganando con el Game of Life, la empresa volviera a situarse como la dominante mundial en el mercado de los juegos de mesa. Pero es que si estaban haciendo poco dinero con esto, para el próximo año la empresa iba a estar en boca de todo Estados Unidos por culpa de un título muy inocente, que se jugaba con una manta en el suelo y esta tenía unos círculos de colores. Efectivamente, nos estamos refiriendo al Twister. Y es que todos conocemos el concepto del Twister, en el cual los jugadores van colocando manos o pies en diferentes círculos de colores. Sobre el papel, esto es un juego muy blanquito y sin posibilidades de polémica, pero esto no lo vieron así los cerca de 1 millón de espectadores que en mayo de 1966 estaban sintonizando el programa de Tonight Show y veían como su presentador, Johnny Carson, y la que era la invitada, la actriz Eva Gabor, estaban tirados en el suelo haciendo posturas extrañas sobre una manta de plástico con unos colores, mientras un tercer señor que había por ahí movía una ruleta y les decía dónde tenían que poner cada una de las partes del cuerpo. Esto provocó una luz de críticas por parte de los espectadores que malinterpretaron que lo que estaban viendo era una demostración de un juego para niños. Pero es que parte de la culpa fue de Milton Bradley, porque en la portada del juego se veían unos hombres y mujeres adultos jugando y no había ninguna presencia de niños. Y claro, todo esto llevó a la confusión. Pero como el ser humano es un cachondo por naturaleza, a pesar de las críticas, esta polémica le vino muy pero que muy bien al juego, ya que en su primer año de vida se vendieron más de 3 millones de copias. Hombre, para no estar contentos los de Milton Bradley. ¿Y qué era de Parker Brothers en estos años? Pues la cosa va a ser muy rápida, porque aunque con el Monopoly y el Risk estaban vendiendo a borbotones, en 1963 Parker fue adquirida por General Mills, que es un conglomerado de alimentario. A pesar de la compra, la empresa mantuvo su nombre para preservar el prestigio. Bajo General Mills, Parker siguió apostando por sus grandes éxitos de antaño y sacó lo que se podría decir productos de relleno. Por ejemplo, el Mighty Mouse Game en el 1964, o sea, el Super Ratón, un sucedáneo de tirar dados y avanzar protagonizado por este entrañable personaje, y que lo único que buscaba era vender juegos a los niños. En 1968 sacan el International Movie Maker, donde el jugador hacía de productor de cine y su objetivo es hacer películas exitosas. Y para ello debías de contratar actores, elegir el tipo de película y valorar los costes. Pero el que a mí más me ha gustado de todo lo que sacó Parker Brothers en esta década fue George of the Jungle, o sea, George de la jungla, del 1968, que el juego como juego era una chufa, vamos, de tirar el dado y moverte, y que se basaba en los dibujos animados de dicho personaje que habían salido ese mismo año. Pero como yo soy muy fan de la primera película protagonizada por Brendan Fraser, tenía que mentar el juego sí o sí. Y la verdad es que Parker Brothers este año en juegos de mesa no hay mucho que reseñar. Lo más llamativo que sacó la compañía bajo el amparo de General Mills no fue un juego, sino que digamos que se expandió más en el sector de los juguetes con el lanzamiento de la Nerf Ball,
que daría origen a la famosa línea de juguetes de las pistolas Nerf. Y no os creáis que el vídeo termina aquí, todavía quedan dos cosas muy importantes. La primera de ellas es la aparición en 1965 del Three Ominos, un juego desarrollado por el americano Alan Cowan y vendido por Pressman Toy Corp, y que era una variación del domino pero utilizando fichas triangulares. Pero lo que quizás sea el dato que para algunos os resultará más interesante de esta década es lo que se viene a continuación. Y es que es en estos momentos donde los wargames habían ganado mucha popularidad, principalmente gracias al Diplomacy. Y a finales de los años 60 comienza a surgir una costumbre entre los jugadores y es la de adaptar los juegos a sus gustos. Una de estas personas fue el lingüista de Minneapolis, Muhammad Abd al-Rahman Baker, que años atrás había creado un universo de fantasía literaria llamado Tecumel. Y como era gran amante de los juegos de guerra, se ideó un sistema donde él hacía de maestro de ceremonias e iría dirigiendo la partida al resto de jugadores. Y en 1970 presentó esta idea en una convención de Wargames, pero de esto no hablaremos ahora, sino que lo dejaremos para el próximo vídeo. ¿Qué? ¿A que tengo un punto de maldad? Pues eso, que os tenéis que esperar al siguiente vídeo. Pero tranquilos que todavía no hemos terminado, porque un poco más lejos en Minnesota, David Wesley celebraba en su universidad una sesión de Wargames en la que él hacía de moderador y los jugadores interpretaban personajes personalizados en un escenario de la época de Napoleón. Gustó tanto esta idea y tuvo tanto éxito que le invitaron a repetirla, y posteriormente David dirigió ese mismo año una segunda sesión. Esta vez dio a los jugadores los papeles más concretos y guionizó mucho más lo que iba a ser la partida. Y yo creo que ya os habéis dado cuenta que tanto la idea de Muhammad Abd al-Rahman Baker como David Wesley fueron los precedentes de lo que hoy se conoce como los juegos de rol, que en un futuro darían mucho de lo que hablar. Y ahora, sí que sí, hemos llegado al final de esta década de la que ya habéis visto que fue bien movida y cada vez más se acerca al concepto de juegos modernos que hoy conocemos. Atrás quedaron esos títulos donde la máxima diversión era tirar un dado y moverse, que aunque todavía existen, ya no se les da tanta importancia a estos juegos. Ahora se buscaba más una elaboración en lo que venía a ser el título. ¿Qué nos espera ahora para los años 70? Bueno, aquí ya tenemos lo que viene a ser el bombazo definitivo con juegos para todos los gustos. Desde títulos para los más pequeños, títulos para pasar una tarde de sábado lluviosa o títulos para contentar a los más fanáticos del mundillo. Sin olvidar que en estos años 70 las espadas y brujerías iban a pegar muy fuerte. Pero de esto ya hablaremos en el próximo vídeo de este viaje por la historia de los juegos de mesa.